Y ya, fácil, simple, sencillo. Al punto. Sabemos de que el cuerpo humano está compuesto en un 60% por agua. De este 60%, el 40% es líquido intracelular y el 20% es líquido extracelular. Pero estos líquidos no son los mismos siempre. Hay unos de cambio constante de líquidos en el cuerpo y esto se da mediante los ingresos y egresos. Los principales ingresos que tenemos son los líquidos ingeridos, que es un aporte de 2100 ml. Y también se produce aporte del metabolismo oxidativo, que como sabemos da como respuesta ATP y agua. En total tenemos una cantidad de ingresos al día de 2300 ml. Con respecto a los egresos, se puede dar por las pérdidas insensibles, por la pérdida por los pulmones, por la sudoración, por las heces y por la orina, que da un total de 2300 ml. Como vemos, estos dos son iguales. Algo importante que tenemos que rescatar aquí es de que la mayor pérdida de líquido se da por el riñón, una función única del riñón que es la de formar orina. Bien, ahora cuando nos referimos a cómo están estos líquidos en el cuerpo humano, no se encuentran solos. Dentro del líquido existen sustancias que le dan una cantidad de presión al líquido. Esta presión se le llama osmolaridad, que es la cantidad de osmoles de una solución, o en español, la concentración de una solución. Como podemos ver, dependiendo de dónde se encuentra o cuál es el tejido, la osmolaridad es diferente. Pero hablando del líquido intracelular, la principal cantidad osmótica la da el potasio. Y hablando del líquido extracelular, la da el sodio y el cloro. Ahora, estas soluciones, dependiendo de su concentración, pueden ser isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. Isotónica, nos referimos a que la solución tiene la misma concentración que la concentración que hay al interior de la célula. Como consecuencia, no pasa nada. En cambio, si una solución es hipotónica, significa que tiene una menor osmolaridad que la célula. Como consecuencia, por la misma ósmosis, el líquido pasa de menor concentración de osmoles a mayor concentración de osmoles. Y como resultado, la célula se hincha. Y a veces vemos que en una solución hipertónica, con mayor osmolaridad que la que hay dentro de la célula, el líquido pasaría de menor concentración a mayor concentración por ósmosis. Como consecuencia, la célula se encoge. Ahora, hablando de la osmolaridad del líquido extracelular, está dada principalmente por un catión, que es el sodio. Sus valores normales en la sangre son de 135 a 145 mil equivalentes, da casi la mitad de la presión osmótica del líquido extracelular. Ahora, cuando los valores suben o bajan, se dan dos situaciones: hiponatremia e hipernatremia. Empezamos con la hiponatremia. La hiponatremia se refiere a una concentración de sodio debajo de la normalidad. Sus causas son dos: el exceso de agua y la pérdida de sodio. Y la consecuencia es la inflamación celular. Al contrario, en la hipernatremia, las causas son un exceso de sodio y una pérdida de agua. Por lo tanto, se produce una contracción celular. Ahora vamos a hablar de la formación de la orina. La formación de la orina es una función específica de los riñones, pero no es su única función. Como sabemos, los riñones son dos órganos glandulares que se encuentran en la región lumbar a ambos lados de la columna vertebral. Y tienen muchas funciones. La más conocida es la excreción de metabolitos, pero también tiene la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, la regulación de la osmolaridad de líquidos y de la presión arterial. Y esto es posible gracias a la capacidad del riñón de saber qué sustancias necesita el cuerpo para mantener una homeostasis. Lo vamos a ver más adelante. Otra de sus funciones es la regulación ácido-base, que es la capacidad del riñón para discriminar qué sustancias son ácidas y cuáles son básicas. Y esto para mantener el pH del cuerpo dentro de los valores normales, que es importante para la vida humana. También tenemos la producción de eritrocitos, que lo hace mediante una hormona que es la eritropoyetina, y también la producción de hormonas, que básicamente se refiere a la activación de la vitamina D. Lo vamos a ver luego. Pero como vimos, el riñón tiene muchas funciones. Por lo tanto, necesita una gran cantidad de sangre.
porque sabemos de que cada tejido regula su propio flujo sanguíneo en relación a sus propias necesidades metabólicas. Y gracias a esto podemos ver de que el riñón tiene un 22% del gasto cardíaco. Es casi una quinta parte de lo que el corazón gasta. Y esto lo hace para cumplir con todas sus demandas metabólicas. Pero ahora nos vamos a enfocar a la formación de la orina, que es su función principal y la más conocida. La formación de la orina es un proceso que se da mediante la filtración, la reabsorción y la secreción, que los vamos a ver a continuación. La filtración glomerular, que es el primer paso para la formación de la orina, y estos tenemos que saber específicamente dónde ocurre. Si agarramos un riñón y lo vemos de manera microscópica, vamos a ver de que está compuesto por miles de nefronas, y la nefrona es la unidad funcional del riñón, que está compuesta por una porción glomerular y por una porción tubular. Ahora, empezamos con la porción glomerular. ¿Qué es esto que vemos aquí? Tiene una arteriola eferente, el glomerula y la arteriola eferente, encargado de llegar sangre para ser filtrada, para ser purificada. Una vez que haya ocurrido esto, pasa a la porción tubular, que empieza por la cápsula de Bowman. ¿Qué es esto que está acá? Sigue en el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que tiene tres partes, una rama descendente fina, una ascendente fina y una ascendente gruesa. Sigue al túbulo contorneado distal, que luego se convierte en el túbulo conector, luego en el túbulo conector cortical y luego en el conducto colector. De 8 a 9 conductos colectores se unen para formar papilas, y las papilas son estas partes que vemos acá, que son el inicio para formar la porción tubular del sistema urinario. Ahora, estábamos hablando específicamente de la filtración glomerular, que es un proceso que se da acá. Y esto se lo hace a través de la membrana capilar glomerular, que son las barreras que tiene que atravesar la sangre, que empieza por las células endoteliales, que su característica es que presentan fenestras para favorecer la función de la filtración. Luego tenemos a las células de la membrana basal, cuya principal función es aportar una carga negativa a la membrana para evitar de que se filtren proteínas, porque las proteínas también tienen carga negativa. Y al final tenemos las células epiteliales, que está compuesta por podocitos y ayuda a la filtración glomerular. Cuando el líquido pasa del glomérulo a la porción tubular, es aproximadamente una cantidad de 125 ml minuto. El filtrado glomerular es de 125 ml minuto o 180 litros día. 180 litros día es una cantidad grande, y esto lo hace porque necesita filtrar constantemente toda la sangre que hay en el cuerpo. Bien, pero para ver que la filtración no sea absoluta o totalitaria, existe una especie de retroalimentación, un proceso que se lleva a cabo por el complejo yuxtaglomerular, que se encuentra en esta parte de acá, en la porción principal del túbulo contorneado distal. El complejo yuxtaglomerular está formado por la mácula densa y las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares, su principal función es sostener a las células de la mácula densa, que son células epiteliales especializadas encargadas de detectar cambios en la composición de la filtración. Cuando las células de la mácula densa detectan algún cambio en la composición, lo que hacen es poner en marcha distintos mecanismos. Por ejemplo, si detecta una concentración de sodio muy baja, lo que va a hacer es aumentar el filtrado glomerular. ¿Y esto cómo lo hace? Disminuye la resistencia de la arteriola aferente, entonces produce de que haya mayor cantidad de líquido para ser filtrado, y lo otro es aumenta la liberación de renina, que por el sistema renina-angiotensina-aldosterona llega a comprimir la arteriola eferente. Esto hace que se aumente la presión dentro del glomérulo y que haya una mayor filtración. Bien, ya hablamos de la filtración glomerular. Ahora nos toca hablar de los otros dos procesos para la formación de la orina: la reabsorción y la secreción. Para empezar, ¿cómo ocurren estas funciones? La reabsorción puede ser de vía transcelular o vía paracelular. Vía transcelular se refiere a que las sustancias filtradas se reabsorben a través de la membrana celular, y vía paracelular, que las sustancias filtradas se reabsorben por los espacios que hay entre célula y célula. Ahora, una vez que estas sustancias hayan pasado de la filtración al intersticio, tienen que volver a la sangre, y esto se hace por un mecanismo que se llama ultrafiltrado. Ahora, las diferentes sustancias se reabsorben en distintas proporciones,
pero no lo hacen por obra y magia del Espíritu Santo. Lo hacen a través de fuerzas que actúan sobre ellas. Ya las hemos visto, pero las vamos a repasar. Para empezar, el sodio es el principal ion que se deabsorbe, y este se hace por transporte activo. Como sabemos, el transporte activo implica la utilización de energía, que puede ser primario, cuando el sodio se reabsorbe solo con ayuda del ATP, o puede ser secundario, y este a su vez puede ser cotransporte o contratransporte, y generalmente se hace con glucosa y aminoácidos. Otra sustancia que se deabsorbe es el agua. Como sabemos, el sodio, cuando se deabsorbe, atrae consigo una cantidad de fuerza osmótica, y esto hace que el agua se deabsorba por osmosis. Ocasionalmente, en alguna enfermedad o por cuestiones del destino, se filtran proteínas, y estas proteínas tienen que volver al flujo sanguíneo, y esto se hace a través de la pinocitosis. Muchas otras sustancias, como ser el cloro, se deabsorben por difusión pasiva, al igual que la urea, pero existen sustancias que no se pueden reabsorber. Un ejemplo es la creatinina. La creatinina se filtra pero no se reabsorbe, y esto es importante porque nos ayuda a determinar cuánto es el filtrado glomerular. Es muy utilizado en los exámenes clínicos, un procedimiento que se le llama aclaramiento de creatinina o clearance. Para esto se usan sustancias que se filtran pero no se reabsorben. Un ejemplo es la creatinina o la inulina. Bien, de toda la cantidad filtrada, aproximadamente 180 litros día la filtración, se deabsorben 178.5 litros al día, lo que nos da un total de 1,5 litros, que es la orina que tenemos al día. Bien, ya hablamos de las fuerzas que interactúan en esto de la reabsorción. Ahora vamos a ver dónde interactúan. Una vez que se ha filtrado las sustancias, pasan al túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal lo podemos dividir en una primera porción y en una segunda porción. En la primera porción se reabsorben sodio y glucosa principalmente. Obviamente con el sodio también va a arrastrar agua. Y en la segunda porción, por difusión pasiva, el cloro. Ahora llegamos a la asa de Henle, que tiene tres segmentos. Dijimos una asa descendente fina, una rama ascendente fina y una rama ascendente gruesa. En la rama descendente fina, su principal función es reabsorber agua. También reabsorbe otras sustancias, pero en menor cantidad, pero esta reabsorbe agua. La rama ascendente fina realmente no es permeable a ningún soluto en especial. En cambio, la rama ascendente gruesa es especialmente buena reabsorbiendo sodio, cloro y potasio por diferentes mecanismos, y es casi totalmente impermeable al agua. Luego llegamos al túbulo contorneo distal. Tenemos que recordar de que justo en esta parte está la mácula densa, encargada de detectar los cambios en la composición. En la primera porción del túbulo contorneo distal se le llama segmento diluyente porque es totalmente impermeable al agua, no se absorbe agua. Y en la segunda porción tenemos dos tipos de células que son muy curiosas, las células principales y las células intercaladas. La función de las células principales es reabsorber sodio y secretar potasio. En cambio, la función de las células intercaladas depende de la situación en la que se encuentra el organismo. Ahora les explico. Hay de dos tipos, células intercaladas de tipo A y células intercaladas de tipo B. Las células intercaladas tipo A secretan hidrógeno y reabsorben potasio cuando el cuerpo entra en acidosis. En cambio, las células de tipo B reabsorben bicarbonato y secretan hidrógeno en condiciones de alcalosis, muy importante para mantener el pH del cuerpo. Una vez que llegan al conducto colector, está encargado en administrar el volumen de orina, que puede ser alto o bajo, y esto lo hace a través de una hormona, la hormona antidiurética. Ahora, existen otras hormonas encargadas del control de la reabsorción y de la secreción. Por ejemplo, la aldosterona. Su principal función es reabsorber sodio y secretar potasio en la porción tubular de las nefronas. Al igual que la angiotensina 2, producto del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hace lo mismo. Pero llegando a la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, su función depende. Si el cuerpo necesita agua, aparece la hormona antidiurética y su función es evitar que el agua se excrete. Por lo tanto, aumenta la reabsorción en el túbulo contorneo distal, conducto colector.
En cambio, si existiera una ausencia de la hormona antidiurética, el volumen de orina aumentaría porque no habría sustancia que haga que se reabsorba el agua. El péptido natriúrico auricular es una sustancia secretada por las células de la aurícula del corazón cuando la pared se distiende mucho. Lo que hace es aumentar es disminuir la reabsorción de agua, lo que hace que se excrete todavía más agua. Ahora vamos a hablar de la concentración y del volumen de la orina. Esto viene determinado por una hormona que es la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, y esta se sintetiza en el núcleo supraóptico, pero especialmente en el paraventricular del hipotálamo, y se almacena en la hipófisis posterior, o también llamada neurohipófisis. ¿Cuál es su función? Su función principal es aumentar la permeabilidad, especialmente en el túbulo contorneo distal y en el conducto colector. Esto permite de que se reabsorba más agua y lo que nos permite determinar si vamos a tener una orina diluida o concentrada. Por ejemplo, suponiendo que queremos tener una hormona diluida o con una concentración tan baja como de 50 miliosmoles litro, la ausencia de la hormona antidiurética hará de que no se reabsorba agua y por lo tanto el volumen de orina sea más. Esto se produce en situaciones cuando tenemos exceso de agua o exceso de osmolaridad. En cambio, si se necesita tener una orina concentrada de 1200 a 1400 miliosmoles litro, la concentración de la hormona antidiurética aumenta, se libera más, y esto hace que se reabsorba más cantidad de agua pero no de solutos. Como consecuencia, la orina será concentrada y no puede dar una orina diluida o concentrada con una densidad de 1002 a 1028 gramos por mililitro. Ahora, en el diario vivir tenemos una cantidad de orina mínima que necesitamos excretar, y esto se da mediante una ecuación. Si tomamos 600 miliosmoles, que es la cantidad mínima que una persona consume con los alimentos y con los líquidos al día, y la capacidad máxima de concentración del riñón, que sea 1200 miliosmoles litro, hacemos una división y nos sale como resultado 0,5 litros día es el volumen de orina mínimo que necesita ser excretado al día. Ahora, con esto del equilibrio entre el líquido que ingerimos y el que excretamos por la orina, puede haber una cantidad de enfermedades. La principal es la diabetes insípida. Esta enfermedad es una enfermedad donde el paciente puede orinar hasta 15 litros al día. Y mientras el paciente siga tomando líquidos no habrá problema. Pero en caso de que no tenga de estos, va a sufrir una severa deshidratación. La diabetes insípida puede ser de dos tipos: central o nefrógena. Central es cuando no se produce o no se libera la hormona antidiurética, y nefrogénica cuando sí hay esta hormona, pero por alguna razón los receptores no reaccionan, la hormona no hace su efecto. El tratamiento se hace con un medicamento que se llama desmopresina. Si le inyectamos desmopresina a un paciente y se cura la diabetes insípida, podemos determinar que ha sido central y no nefrogénica. Ahora, ya hablamos de la excreción de orina, ahora del consumo de líquidos. Y esto se hace por la sed. La sed es esa necesidad que tenemos de líquidos. Entre la sed y los osmoreceptores se hace el control osmolar. Existen situaciones que hacen que aumente la necesidad de la sed y otras que la disminuya. Las situaciones que hacen que aumente la necesidad de beber algo son el aumento de la osmolaridad, el aumento del volumen sanguíneo, la disminución de la presión arterial, el aumento de la angiotensina 2 y la sequedad de la boca. Y al contrario, las situaciones que hacen que disminuya la sensación de sed son la disminución de la osmolaridad, la disminución del volumen sanguíneo, el aumento de la presión arterial, la disminución de la angiotensina 2 y la distensión gástrica. Normalmente el umbral para la sed, me refiero a cuándo es que el organismo decide que tiene sed, es cuando la concentración de sodio aumenta tan solo unos 2 miliequivalentes. En ese momento llega al umbral y se desencadena la sensación de la sed. Pero las necesidades de sodio, que viene generalmente en forma de cloruro de sodio, la sal que conocemos, las necesidades diarias son de 10 a 20 miliequivalentes día. Pero estamos en Bolivia, es muy difícil no comer sal o comer muy poco, la comida es rica. Bueno, ya hablamos mucho de los líquidos, el agua y del sodio, que son los principales en moverse dentro del organismo, pero también existen otros iones que necesitan
hacer su transporte y cumplen una función específica. Ahora vamos a hablar del potasio y del calcio. Principalmente los niveles de potasio normales en la sangre son de 4,2 miliequivalentes litro más o menos 0,3. Y es muy importante mantenerlo dentro de estos rangos porque un aumento de más 3 o menos 3 miliequivalentes puede desencadenar fácilmente en arritmias. Como sabemos, el potasio se encuentra en mayor concentración dentro de las células. Entonces, la redistribución de potasio del líquido intracelular y el líquido extracelular es la primera línea de defensa. Pero aparte de esto, existen otros factores que ingresan potasio a la célula y otros que lo sacan. Dentro de los que lo ingresan, tenemos a la insulina, que es una hormona secretada por las células beta en el páncreas. La aldosterona está secretada por la corteza suprarrenal, especialmente en su capa glomerular. Los estímulos beta, con esto me refiero a todas las catecolaminas, que puede ser la adrenalina, noradrenalina y en algún caso la dopamina, y otra situación la alcalosis, que lo veremos más adelante. Y las situaciones que sacan el potasio de la célula son la diabetes, que es una enfermedad donde no hay insulina o no hay receptores para la insulina, que puede ser tipo 1 o tipo 2, y ya lo veremos más adelante. Pero cuando existe diabetes, el potasio tiende a salir de la célula. Otra situación parecida es la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison ocurre cuando existe un daño a nivel de la corteza suprarrenal. Esto significa de que no hay una producción de aldosterona, entonces no se puede absorber sodio y secretar potasio, y el potasio tiende a quedarse dentro de la célula. Este caso de los bloqueantes beta se refiere más a medicamentos. El propanolol, el atenolol, el nadolol son de los principales utilizados y su efecto es adicional al de ayudar a pacientes con insuficiencia cardíaca. También mete potasio dentro de la célula. Y por último tenemos a la acidosis. Bien, ya hablamos del potasio, pero ahora tenemos que hablar del calcio, que es un ion muy importante. En el líquido plasmático se encuentra en una concentración de 4,5-5,5 miliequivalentes litro, y en la sangre circula de 50% de manera ionizada y 50% de manera no ionizada. Y existen también situaciones que aumentan o disminuyen su excreción. Los que disminuyen la excreción son el aumento de la paratormona. La paratormona es una hormona secretada por la glándula paratiroides, que son cuatro glándulas a ambos lados de la tiroides. La disminución del volumen del líquido extracelular, la disminución de la presión arterial, el aumento del fosfato. Y situaciones que aumentan la excreción a la inversa sería la disminución de la paratormona, el aumento del volumen del líquido extracelular, el aumento de la presión arterial y la disminución del fosfato. Para terminar, vamos a hablar de la regulación ácido-base, que también es una función importante del riñón, pero no solo del riñón. Veamos a continuación. Primero tenemos que tener claro qué es un ácido y qué es un base. Un ácido es una sustancia que puede disasociar un átomo de hidrógeno, que lo puede liberar. En cambio, una base es una molécula que puede aceptar un átomo de hidrógeno. Tenemos ácidos débiles y fuertes. Significa un ácido fuerte es uno que puede disasociar un átomo de hidrógeno con gran facilidad, y uno débil con no tanta facilidad. En cambio, una base fuerte es una molécula que puede aceptar un átomo de hidrógeno con gran facilidad, y una base débil es una que lo acepta, pero bien. ¿Y esto por qué es importante? Porque el hidrógeno se tiene que mantener dentro de límites muy estrechos para que la vida sea posible. Podemos ver aquí de que la concentración de hidrógeno en la sangre es de 0,00004 miliequivalentes litro. Es muy pequeña comparando con otros iones. Para esto se ha creado una escala, la escala del pH, que va desde el 0 hasta el 14. Consideramos que el 7 es el pH del agua. ¿Y cómo se determina esto? Se determina a través de una ecuación que tiene en cuenta un componente metabólico y un componente respiratorio, en una ecuación que se llama la ecuación de Jinder-Mahler. Y con esta ecuación podemos saber de que el pH arterial es de 7,4 y el pH venoso es de 7,35, límites muy estrechos.
Y la vida solo es posible dentro de su margen superior de 8 de pH y en el margen inferior de 0,8. Para que esto estén dentro de sus niveles tan estrechos, tan apretados y de manera tan correcta, el cuerpo necesita mecanismos de defensa contra la concentración de iones hidrogeniones. Estos sistemas de defensa son tres: el amortiguador, la respiración y los riñones. El amortiguador lo vamos a ver ahora. Básicamente no elimina ni crea ningún ácido o ninguna base, simplemente los neutraliza a nivel local. Dentro de estos tenemos al sistema amortiguador bicarbonato, el sistema amortiguador de fósforo y las proteínas intracelulares. Las proteínas intracelulares, por ejemplo, en la sangre son importantes, especialmente la hemoglobina. Pero el que más se usa o el que tiene más importancia es el sistema amortiguador bicarbonato. Ahora, los otros dos que siguen, la respiración y los riñones. La respiración es encargada del control del dióxido de carbono, el componente respiratorio del pH arterial. En cambio, los riñones están encargados del bicarbonato, el componente metabólico. Ahora, ¿de dónde sacamos todos estos valores para calcular? Se hace a través de un examen de la sangre que se llama la gasometría, un examen que se usa para saber el pH de la sangre. En este examen nos van a dar el pH de la sangre, la presión de dióxido de carbono y la concentración del bicarbonato. Y dependiendo de esto podemos ver diferentes trastornos. Ok, consideramos que el pH de la sangre es 7,4. 7,45. Menos de esto le denominamos acidosis y más de esto alcalosis. Pero la acidosis puede ser metabólica o respiratoria. Si el bicarbonato es menos de 22 miliequivalentes litro, será una acidosis metabólica. En cambio, si el que está afectado es el dióxido de carbono, la presión de dióxido de carbono, y es mayor a 45 milímetros de mercurio, será una acidosis respiratoria. Al otro lado, si tomamos en cuenta la alcalosis y que está afectado el bicarbonato, que es mayor a 26 miliequivalentes litro, se le denominará alcalosis respiratoria. En cambio, si el afectado es el dióxido de carbono, la presión, y está menor a 35 milímetros de mercurio, será una alcalosis respiratoria. Estos son trastornos que pueden llevar fácilmente a la muerte. Y dentro de... Y ya. Por favor, denle a like, suscríbase. Síganme en mis redes sociales, dejen ahí abajo sus comentarios. Y ya.